Instituto Nacional de Salud del Niño. Ella ha sido jefe del servicio de ginecología infanto-juvenil, tiene el grado de Fellow Internacional en ginecología pediátrica y de la adolescencia. También tiene un fellow en ginecología del Hospital San Juan de Diego de Barcelona, que es máster en medicina con mención en ginecología, y también es asistente en la clínica Good Hope. Bienvenida, Soledad, te escuchamos. Muchas gracias, gracias a todos por esta invitación. Realmente el tema que me ha tocado exponer es un tema muy grande, así que vamos a tratar de ser concisos y de tratar los tópicos más importantes que nos van a ayudar en nuestra práctica diaria cuando estemos en una emergencia, sobre todo de tipo ginecológica y pediátrica. Dentro de las emergencias ginecológicas en la etapa pediátrica, estamos hablando de niñas menores de 9 años, vamos a tener infecciones, vamos a tener dolor pélvico, sangrado genital, traumatismo genital, abuso sexual y cuerpos extraños. Estas son las causas más frecuentes de consulta en emergencia. Es importante que cuando evaluemos al paciente hagamos una anamnesis exhaustiva. En este caso va a ser una anamnesis indirecta porque los padres generalmente son los que nos van a dar el historial de la nena. Muchas veces exagerando los síntomas o incluso omitiendo ciertos detalles que son importantes para nosotros. No es raro, por ejemplo, que en los casos de abuso sexual las mamás no comenten o no digan o quieran de repente inventar una historia diferente, ¿no? Entonces, el examen físico es muy importante para nosotros y en base a eso van a ver los exámenes auxiliares que vamos a soltar. El ambiente para evaluar una niña tiene que ser un ambiente amigable. No podemos llegar y de frente tratar de examinar a la niña sin habernos ganado primero su confianza. Recordar que una niña que acude por emergencia es una niña que muchas veces va a estar ansiosa, va a estar llorosa, va a tener miedo de lo nuevo que está afrontando y más aún si esto va asociado de dolor. Nosotros en ginecología y podemos ver, encontrar incluso un estadio en dar 2 o 3 a nivel de lo que somos mama y más. A partir de 2 años, la vagina más red, podemos ser hipoestrogénica. Eso hace que el himen prácticamente se vea muy pequeño, como en la segunda foto. Entonces vamos a ver un himen demasiado pequeño y vamos a observar el tercio inferior de la vagina. Esto muchas veces causa alarma en las mamás, ya que piensan que de repente se ha pasado algún accidente a las niñas, porque se ve tan abierta el ducto vaginal, que será más rarito. Entonces, y no es raro también que algunas veces nos han derivado colegas pensando de que por eso y nosotros tenemos que con la causa de su sangrado puede ser hormonal. Es importante la forma como examinamos los genitales. Entonces, en la primera foto vemos una tracción a nivel de la horquilla, lo cual puede ocasionar pequeñas fisuras, pequeños desgarros. Entonces, de repente la niña llega por una irritación, hacemos esta maniobra y podemos terminar ocasionando un sangrado. Entonces, la idea es, como en la segunda foto, no ocasionar ninguna tracción
a nivel de la horquilla, a nivel de los labios menores, sobre todo si son niñas muy pequeñas, ya que podríamos lastimarlas, hacerlas llorar e incluso tener un cierto disconfort con los padres. Tenemos que conocer la anatomía normal para poder describir la anatomía patológica. O sea, si no estamos conscientes de cómo son los genitales a nivel del desarrollo de una nena, entonces no vamos a poder describir las diferentes alteraciones o variaciones que podemos encontrar también en niñas que pueden tener sinequia, que pueden tener problemas a nivel de cloaca. Importante evaluar las mamas, podemos encontrar asimetría, podemos encontrar y para describir nosotros los estadios, examen físico genital. Es importante que ocasionó este traumatismo. Si las contusiones han sido las partes blandas, causando que vamos a mantener esta niña en el área de tópico de emergencia. En cambio, cuando el impacto es tangencial, digamos un atropello, un accidente sobre el plano neurótico y los músculos pélvicos, se van a originar desgarros que generalmente son desgarros de tipo arterial y van a ser emergencias que van a requerir una atención inmediata. En este tipo de lesiones no podemos permanecer en observación, sino que tenemos que ya estar pensando que tenemos que entrar a sala de operaciones. Esta imagen la pongo porque no es raro que nos llegue una niña a la emergencia y de repente vemos, como el lado derecho de su pantalla, vemos una equimosis pequeña. Entonces la niña le decimos ya, señora, tome que la niña tome los analgésicos, tratamiento local y vaya a la casa. Y a las 2 a 3 horas la niña nos está regresando con un hematoma mucho más grande, con mayor dolor, con dificultad para miccionar. Entonces, recordar que si el impacto ha sido hacia los músculos, hacia el sínfisis del pubis, el sangrado va a ser venoso. Por lo tanto, el sangrado va a ser mucho más lento. Por eso es que estas niñas deben permanecer en observación. Nosotros tenemos una clasificación que lo caracteriza en 5 etapas. 1 es cuando la lesión está lejos del himen. 2, cuando incluye el himen. 3, cuando incluye la vagina. 4, cuando incluye la vagina y compromete la parte superior del ano. Y el 5, cuando se compromete tanto la vagina y también el ano. Entonces aquí podemos tener unas lesiones que están distantes al himen, que son contusiones. Podemos tener ya lesiones, en la parte superior tenemos de tipo 1 y en la parte inferior ya tenemos lesiones de tipo 2. Podemos tener lesiones de tipo 3, hacia la derecha y hacia la izquierda lesiones de tipo 4, pero que llegan hasta el borde superior del ano. Y podemos tener ya las lesiones 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la diapositiva hacia la izquierda podemos ver ya una lesión donde sospechamos que el impacto ha sido tangencial. Entonces, estas niñas tienen que entrar hacia sala de operaciones porque estamos sospechando de desgarros vasculares. Recordar
también que la anatomía en las niñas, estamos hablando de úteros pequeños y no de los cuellos. Tuvimos una niña que ha seccionado el útero posible porque la niña llegó en muy mal estado general a la emergencia. Bueno, el tiempo requerido de la reparación en un traumatismo genital va a depender de la causa y del tipo de lesión que podamos encontrar. En cuanto a los hematomas, si son voluminosos, normalmente aplicamos hielo por 4 a 6 horas, analgésico. Dependiendo del tamaño, las hospitalizamos y las controlamos en 24 horas, como ya habíamos conversado, porque muchas veces el sangrado va a ser venoso, va a ser un sangrado lento. Si encontramos que ya está a tensión este hematoma, entonces muchas veces tenemos que entrar a sala, a drenar el hematoma o colocar una sonda vesical si es que la niña muchas veces hace retención urinaria. Y estas niñas, producto del dolor, producto del estrés, producto del agente que ocasionó este hematoma, pueden tener cierto alteración emocional, ¿no? Y entonces esa forma en que de repente fue evaluada en emergencia, todo lo que tuvo que pasar, tuvo que entrar a sala, puede crearle posteriormente ciertos trastornos, incluso en su sexualidad futura. Entonces es importante que no solamente nos preocupemos de la parte física, sino también emocional de las pequeñas. Entonces, bueno, diferentes tipos de hematomas. El 90% de las diapositivas que van a ver son casos tratados en nuestra institución. En caso de quemaduras, es importante que la forma en que coloquemos al menor sea en aducción de los músculos para evitar que se peguen las estructuras y tener secuelas cicatriciales. Hay que colocar una sonda uretral y evitar que a largo plazo se formen estenosis o fístulas. Entonces, generalmente en los casos de quemaduras trabajamos en manejo conjunto con cirugía plástica. En casos también donde ha habido gran pérdida de tejido, también trabajamos con cirugía plástica para lo que son injertos. Entonces, es importante colocar una sonda vesical en las pacientes quemadas. Otro de los casos que nos llega mucho a emergencia también son los casos de abuso. Por lo tanto, los diagnósticos que nosotros vamos a dar van a ser diagnósticos de tipo médico. Los hallazgos inespecíficos podemos tener eritema del vestíbulo, frialdad de la horquilla, escoraciones, petequias, fisuras anales, a veces también podemos tener arañazos. Hallazgos muy sospechosos podemos tener desgarros lineales, verrugas anogenitales, sobre todo si son niñas que han pasado los 5 años. Antes de los 5 años se puede hablar incluso de una transmisión madre-hija, pero después de los 5 años, niñas de 6, 7, 8 años, hay que sospechar de casos de abuso. Lesiones o úlceras vesiculares, laceraciones, o si encontramos esperma. Recuerden que una vez que llega una niña, tenemos que hacer toma de muestras y hacer lo que se llama una cadena de custodia. Eso quiere decir que las muestras que hemos enviado tienen que ser enviadas a medicina legal. Dentro de la institución, como podemos ver, hemos tenido hasta así el 2012 casos que iban entre 100, 160 casos. A partir del 2013 hemos tenido 200 casos y actualmente ya estamos casi en los 300 casos, ¿no?, de niñas con abuso sexual. Eso nos da la idea de que esto no es algo que en algún momento no nos pueda tocar a nosotros como especialistas en una emergencia, y es importante que sepamos cómo atender y cómo derivar a estas niñas y qué es el manejo que vamos a tener. Recuerden que ahora es obligatorio entregar los kits de emergencia a toda niña que acude por casos de abuso. Entonces, es importante también el examen. Nosotros solemos hacer una recopilación. Muchas veces las niñas tienen que entrar a la sala y entramos prácticamente junto con el médico legista, o si no, hacemos una recopilación de fotos, de muestras que luego, como les digo, entran a una cadena de
custodia. Usamos el himenoscopio para filmar con la idea de no revictimizar a la niña. En el caso de nosotros, en el caso mío, yo soy perito legal y a veces me han llamado para hacer reconocimientos médicos legales, para hacer de peritos dirimentes o hacer debates periciales. Y nosotros lo que llevamos son los videos que hemos tomado de la niña cuando hemos evaluado, con la finalidad de nosotros señalar dónde está la zona de la lesión y así evitar revictimizar a la niña volviendo a examinar, y más aún si es que vamos a hacer un debate pericial, tener que examinarla a varios especialistas. En los establecimientos como el nuestro, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de Salud del Niño, tenemos que tener y tenemos lo que se llama el kit de abuso sexual. Este kit fue diseñado para adultos, pero nosotros lo hemos adaptado al caso de la población pediátrica, donde nosotros tenemos que ajustar las dosis a kilodosis. Y también en el caso, por ejemplo, de niñas muy pequeñas, el kit no puede completo, ¿no? Por ejemplo, si es una niña que no regla, pues obviamente no damos el levonorgestrel 0.65. Y también ya nos ha tocado casos de niños, entonces tratamos de ajustar las dosis dependiendo de los casos que vamos a tener. Otras consultas son cuerpos extraños. Dentro de los cuerpos extraños vamos a tener bolitas de papel higiénico, hormiguitas, larmitas. En la placa radiográfica vemos una pila. Este fue un caso que me consultaron desde Chimbote en plena pandemia. Entonces, no va a ser raro, vamos a tener estos casos de cuerpos extraños que van a requerir con sedación poder entrar a la sala de operaciones. Este es otro caso de una niña que decían que se había metido el cepillo de dientes. Entonces entraron a sala a revisar y lo que encontraron fue que se había quedado el protector del cepillo de dientes. Todos estos casos nosotros lo trabajamos en manejo conjunto con el MAMIS, que de todos modos necesitamos una evaluación psicológica, ya que por ejemplo en este caso era una niña de 8 años. Cuando tenemos un sangrado genital, otra de las causas de emergencia, tenemos también que verificar si es un sangrado vaginal, es un sangrado vesical, es un sangrado anal. Tenemos que ver si esta niña va a necesitar una vaginoscopía. Nosotros realizamos la vaginoscopía, tenemos un seroscopio tipo Betocchi o va a necesitar una biopsia. Y volvemos a los estadios de Tanner. Como les explicaba, muchas veces tenemos pacientes que vienen por sangrado genital y que llegan con una serie de análisis innecesarios. Tenemos un estadio de Tanner y les han pedido pruebas hormonales o viceversa, ¿no? Entonces, es importante. Si nosotros vemos que esta niña tenía 2 años, que ya hay protuberancia, que ya hay pigmentación a nivel de los pezones, si ya tenemos vello púbico, tenemos que sospechar que estamos ante una pubertad precoz. Una de las mayores causas de sangrado vaginal son las vulvovaginitis hemorrágicas. Entonces, estas son los famosos estadios Tanner 1, vienen con todo un arsenal de pruebas hormonales. Recuerda que la chiguela nos va a producir microulceraciones a nivel vaginal y estas van a sangrar. El sangrado va a depender de la cantidad de microulceraciones que podamos tener. O sea, que podemos tener leucorrea con rasgos sanguinolentos, como podemos tener francos sangrados. Y recordar que las niñas pequeñas no necesitamos un sangrado importante para que estas niñas se puedan descompensar. Recién nacidas, cuando tenemos sangrado, recordar que hasta las 2 semanas de nacidas es una supresión hormonal y mayor de 2 semanas tenemos que descartar un origen neoplásico. Dentro de ellos el rhabdomyosarcoma embrionario, ¿no? El pronóstico ha cambiado, el pronóstico es muy bueno, pero está muy ligado a un diagnóstico precoz. Hemos tenido pequeñas de poco tiempo, de 1 mes, 2 meses, con este diagnóstico, han evolucionado favorablemente. Bueno, aquí tenemos rhabdomyosacomas también mucho más grandes que hemos tenido que biopsiar y que es importante la biopsia para poder derivar a una institución especializada en el manejo de quimioterapia, ¿no? El prolapso uretral también es otra de las causas de sangrado. Entonces es importante examinar de dónde viene el sangrado. Lo importante acá es que el prolapso uretral mejora simplemente usando estrogos tópicos. El tratamiento es bien sencillo, pero lo que sí tenemos que evitar tomar biopsia, ya que podríamos estar biopsiando la uretra. Cuando la torsión anexial, esta parte sí tuve la oportunidad de que se me invitara a escribir un capítulo en un libro de emergencias pediátricas.
y dentro de estos me asignaron el tema de torsión anexial. Esto me permitió además realizar una guía, la cual pueden encontrar en la página de la institución, sobre torsión anexial. Y tuve la oportunidad pues de revisar bastante literatura a nivel nacional e internacional, ya que nosotros publicamos muy poco, y he encontrado que más o menos el 51 al 84%, dependiendo de los estudios, van a tener los casos de torsión anexial, que es la quinta patología en emergencia. Pero en niñas prepúberes, los ovarios van a estar normales en el 46%. ¿Correcto? Entonces, esto sí quiero compartir con ustedes. En la torsión anexial en niñas pequeñas, normalmente podemos no encontrar ningún quiste. Y es importante que muchas veces el ovario, producto de la torsión, producto del edema, va a estar un poco más grande de normal. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de torsión en niñas prepuberales. Obviamente va a ser más frecuente en el lado derecho. Se habla que puede estar asociado a la mayor movilidad intestinal en esa zona. Hay mayor espacio, es un útero mucho más pequeño y son ligamentos mucho más laxos. El útero en una niña pequeña, sobre todo si de repente es lactante, los órganos genitales, el útero, los ovarios, son abdominales. Entonces son pequeños. Hace poco tuve la oportunidad de operar una pequeña con un médico que normalmente opera de úteros, y se dio cuenta que el útero es realmente pequeñito, 1 centímetro, 2 centímetros, ¿no? Que de un solo pinzazo mal colocado podemos terminar haciendo una histerectomía. Recordar que los quistes paratubáricos son rezagos de los conductos paramesoméricos, entonces generalmente son indicaciones quirúrgicas porque esos no van a mejorar ni esperando. En los neonatos, generalmente cuando tenemos una masa abdominal, intolerancia a los alimentos, vómitos, distensión abdominal e irritabilidad, tenemos que sospechar que estamos ante una torsión anexial. ¿Qué factores predisponentes tenemos en niñas? Las masas ováricas. Recordar que las masas malignas o los tumores malignos generalmente no se van a torcer porque van a tener muchas adherencias. Sí se puede dar, pero la mayoría no se tuerce. No es muy frecuente tampoco. El ligamento uterovárico está alargado en la prepubertad. El quiste ovárico neonatal persistente también es una indicación de cirugía. Es importante también ver en qué momento es necesario operar. Existen técnicas para hacer las quistektomías neonatales, pero también existe mucha recidiva cuando solamente se realiza una aspiración. Y no olvidar las anomalías mullerianas. El manejo quirúrgico preferencia a la laparoscopía, diagnóstica y terapéutica. La laparotomía, si estamos frente a un tumor demasiado grande, depende de la experiencia y depende del estado de la menor. De torsión de ovario es la principal indicación. Quistectomía, aspiración quística, pero como ya les había mencionado, las posibilidades de recidivas son mayores, o ferropexia. Hay que tratar de fijar este ovario, sobre todo si tenemos una segunda torsión anexial. El 12% se va a volver, el 12% de las niñas que han presentado torsión anexial con ovario normal pueden volver a presentar una nueva torsión. Entonces es importante realizar una técnica para fijar ese ovario y en casos donde estamos ante una necrosis, una oscurectomía. Esta imagen clásica, recordar que no es una necrosis. Aquí lo que vemos es una congestión venosa, vemos edemas. Entonces, en estos casos hay que hacer la detorsión, hay que hacer la conservación y quistectomía. Y aún si es que la trompa estuviera incluida, estuviera edematosa, estuviera de color negruzco, recordar que es el edema, recordar que son los vasos venosos los que primero se va a comprometer. Entonces, en estos casos no se debe retirar el anexo. Encontrarnos con esta imagen donde probablemente encontré esa tumoración neoplasia, han retirado el anexo en una niña prepúber. La necrosis es marrón. Esta imagen es característica. Tiene que ser una coloración marrón. La coloración violácea no es signo de necrosis. Y también se va a dar casos en quistes persistentes, en quistes
que se diagnosticaron en la etapa fetal y que se mantuvieron después en la etapa ya de lactante, donde se va a ver la autoamputación del ovario. Entonces, hemos tenido casos donde se veía una masa, no se veía la masa y estábamos en que si tenía o no tenía un quiste. Hemos entrado a una laparoscopía y encontramos que el ovario ya se había necrosado, se había liberado de sus pedículos y era una masa que se movía por todo el abdomen, ¿no? Y felizmente le pudimos dar solución sin mayores complicaciones. En un neonato, la laparoscopía es muy importante, empezando desde dónde vamos a hacer la incisión para el primer toque. La incisión tiene que ser por encima de la región umbilical, porque recuerden que los vasos umbilicales están todavía patentes en los recién nacidos. Y recordar también el tamaño que vamos a tener de la tumoración. Muchas veces no vamos a tener espacio para nosotros poder maniobrar. Es ahí donde viene el equipo que tenemos, si tenemos equipo laparoscópico neonatal, y la habilidad quirúrgica que podemos tener en haber operado neonatos o lactantes. Las anomalías mullerianas también son importantes y se presentan también en niñas pequeñas, y que también merita una solución muchas veces emergente. Este es el caso de una niña de 2 años que llega con una tumoración, en mal estado general, con una tumoración grande que le llegaba hasta el abdomen, hasta la cicatriz umbilical. Cuando se le hizo una resonancia, arriba pueden ver las imágenes ecográficas, y abajo tenemos la conclusión de la resonancia. En la resonancia teníamos una masa predominantemente quística, conceptos gruesos, y que nos informaba que era de ovario. Entonces entramos, como pueden ver, se ve la región inguinal, es una niña muy pequeña, la tumoración le llegaba hasta la cicatriz umbilical, y cuando entramos notamos una tumoración muy adherida. Entonces, lo primero que el rapidez me dijo, doctor, hay que liberar, tiene adherencia. Entonces, no cortar nada hasta no identificar bien qué estructura es la que estamos viendo. Entonces, sacamos la tumoración y no se podía identificar de qué zona era. Tenía unos tractos, por así decirlo, fibrosos, ¿no? Entonces decidimos hacer una incisión hacia la cara anterior antes de realizar cualquier otra maniobra. Y cuando hicimos la incisión, como pueden ver ahí en los dressings, obtuvimos una secreción oscura marrón. Y hacia el lado izquierdo de la pantalla vemos el tamaño de los ovarios. Recuerden que era una niña de 2 añitos. Entonces, imagínense el tamaño de los neonatos, ¿no? En este caso ven unos ovarios chicos. Entonces, ¿qué cosa era? Era un hematometra en una niña de 2 años, sin estadio de Tanner 1, o sea, sin estímulo hormonal. Probablemente esta niña, porque nos falta una segunda cirugía, sea portadora de un tabique vaginal alto, porque el introito vaginal estaba normal. Y este es un sangrado por deprivación. He estado ahí durante los 2 años de vida de esta niña y probablemente debido a la distensión de la pared, pues ha seguido sangrando porque la cantidad era considerable, ¿no? Y hicimos esta incisión y la niña evolucionó favorablemente. Esta niña tenemos que esperar que crezca un poquito más para ir a hacer la resección del tabique, que, bueno, eso es otro tema, pues podemos tener tabiques bajos, medios, tabiques altos, ¿no? Entonces, esto es importante. Imagínense si nosotros en esta imagen hubiéramos cortado el ligamento redondo, hubiéramos cortado el fundículo pélvico, ahora sí ya pueden identificar bien cuáles eran los ovarios, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer la anatomía en el caso de las niñas, ¿no? Es más abdominal, y tener mucho cuidado de identificar las estructuras antes de decidir cortar o seccionar una estructura. Este es otro caso que me gusta mucho porque es uno de los casos más pequeños que he operado. Esta es una niña de 1 año. Como pueden ver, los labios menores todavía tienen estímulos exogénicos, están menos negritos. Tenía un dolor, llega por un llanto inconsolable y se evidencia una tumoración a nivel vaginal. Una tumoración que salía, que se retraía. En un principio se sospechó de un quiste vaginal, un quiste de Tanner, un quiste vaginal. Dado el dolor, se decidió entrar a sala y cuando entramos, nuevamente, encontramos un hematometra, en este caso un hematocolpos.
que era un tabique vaginal, un útero epidelfo con un tabique vaginal. Obviamente el sangrado de privación, ya que debe estar a las 2 semanas, había quedado retenido, había sido un hematometra, pasó un hematocolpos, le causó dolor a la niña y la niña tenía llantos inconsolables, causa de atención en emergencia. Quiero en esta imagen, en el lado derecho, que vean las manos de mis asistentes. Esto es muy importante. En las niñas, nosotros no utilizamos o no metemos los dedos dentro de las orejitas de las pinzas, porque la tracción de estas niñas debe ser una tracción muy fina. Recordar que los tejidos en estas niñas son muy delicados. Si nosotros traccionamos, jalamos, hacemos movimientos bruscos, podemos ocasionar desgarros. Si es difícil operar un tabique vaginal en una adulta, imagínense en una niña de 1 año. Entonces es importante que no introduzcan los dedos dentro de las pinzas. La cirugía tiene que ser una cirugía muy fina. Y esto tuve la suerte de operar y de aprender con la doctora Bailes. Y ella hace lo mismo en la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica ella no coge las pinzas a través de las orejas de las pinzas, sino por fuera, ¿no? Entonces, reentrenarme en esto, cuando tuvimos que hacer el absingo, tuvimos que ya hacer las prácticas con ella, fue difícil. Después uno se llega a acostumbrar de no coger como si fuera una tijera el instrumental, ¿no? Entonces, esta diapositiva es en parte también para que vean que la cirugía tiene que ser muy delicada en el caso de menores, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo la resección y como ven hacia su mano izquierda, no quedó la niña con el introito vaginal desgarrado, destrozado, ampliado, o que perdió su estructura anatómica normal. Como pueden ver, a pesar de que fue uno de los tabiques, este es el tabique más pequeño que he operado, no se perdió la estructura. Entonces, obviamente, si podemos hacer esto en una niña de 1 año, en una niña mucho más grande va a ser mucho más sencillo, pero tienen que entender, porque ya nos ha llegado a veces tabiques donde ha habido destrucción total de la anatomía, en el caso de las niñas pequeñas. Y bueno, con los casos que ya les he presentado, este es un caso que me pareció bonito. Esta es una niña de 8 años también, que llega por emergencia también, con una masa abdominal. También informan que era de ovario, pero cuando le examinamos notamos que era un tabique. Pero esta niña ya tenía 8 años. Entonces, en el caso de esta niña, también entramos por emergencia. El video está un poco lento, entonces aquí la idea era, bueno, encontramos con sangre, estadio de Tanner 1, no había estímulo hormonal. Estábamos pensando en una posibilidad también de repente un rhabdomyosarcoma que había sangrado. Y ustedes, la cantidad de secreción purulenta que encontramos. Realmente sacamos en esa oportunidad casi 1 litro de secreción purulenta y entonces empezó en ese momento, en plena sala de operaciones de disquisición, ¿qué hacer? Entonces dijimos, bueno, una de las posibilidades, abdomen, hay que mirar hacia el apéndice. De hecho, en este momento, en todas las malformaciones mullerianas que operamos, casi siempre van acompañadas de la laparoscopía, y el abdomen estaba completamente limpio, el apéndice normal, no encontramos ningún absceso en cavidad, todo estaba localizado dentro del endometrio. Entonces, como pueden ver, la forma en cómo se cogen las pinzas, ¿no? Siempre con la mayor delicadeza posible. Y en este caso, la patología nos dijo que estaba frente a una endometritis tuberculosa. No había podido drenar porque la niña tenía tabique y por suerte no drenó a cavidad. Y bueno, también tenemos los casos como estos, donde, por ejemplo, tenemos que trabajar en conjunto con traumatología, ¿no? En estos casos, no solamente se hizo la reparación, sino también tenía una fractura de pubis y teníamos que presentar el músculo del pubis para que el traumatólogo pudiera poner una placa y podermos fijar ese pubis, ¿no? Y no podíamos cerrar las demás estructuras porque toda la anatomía se había perdido. Bueno, muchas gracias. Espero haber tocado los temas más importantes y bueno, lamentablemente cada uno de por sí es un tema grande para tratarlo más detenidamente.
Así es. Soledad, muchísimas gracias, excelente tu intervención. Muy buenas imágenes, estoy segura que hay mucha inquietud en el público, así que finalmente vayan haciendo sus preguntas para ir priorizándolas para que nos contestes al final de la ponencia de hoy. Muchas gracias. Damos paso a la doctora Wendy Gutiérrez, ella es médico ginecólogo, asistente del Instituto. Bienvenida Wendy, ella nos va a tratar acerca de las emergencias en ginecología en adolescentes, así que tienes la batalla. Bienvenida Wendy, muchas gracias. Gracias con todos, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Vamos a ver lo que es emergencia ginecológica en adolescentes. Intentando de todas maneras prepúberes y púberes, algunas patologías las comparten, con la doctora hemos intentado no tocar el mismo tema para poder guiarnos y tener un poquito más de aprovechamiento del tiempo, ¿no? Entonces, dentro del índice que voy a ver, vamos a ver sobre todo lo que es hemorragia uterina normal, la dismenorrea severa y el abdomen agudo quirúrgico ginecológico que se presenta en adolescentes, ¿no? Y las diferentes causas que vamos a tener en general. Entonces, en cuanto a lo que es la hemorragia uterina normal, vamos a ver que es un sangrado uterino en una mujer no embarazada, ¿no? En el cual va a haber una alteración en lo que es la frecuencia, la duración y la regularidad, ¿no? En el caso de lo que es el periodo menstrual en adolescentes, según la COG, vamos a ver que tenemos que es para adolescentes en 2 a 7 días de sangrado menstrual, el promedio es 4. Y en el primer año de la posmenarquia vamos a encontrar que vamos a ver ciclos de 21 a 45 días. Se refiere que el tercer año de la posmenarquia, aproximadamente del 60-80% de las adolescentes ya va a tener un ciclo más regular, generalmente entre 21 y 34 días, y con volúmenes como máximo de 80 mililitros. Medir esto o cómo ver que realmente se está llegando este volumen, el promedio es a 6 toallas, en el caso de las adolescentes que utilizan tampones, también en ese mismo número al día. Y nos habla la COG de una hemorragia aguda cuando los cambios de la toalla higiénica o el tampón se dé cada 1 a 2 horas, o que el sangrado sea mayor de 7 días, ¿no? La FIGO nos da una terminología como sangrado menstrual intenso, aquel que hay una pérdida menstrual excesiva que va a interferir con la calidad de vida física, emocional y material de la paciente. En este caso puede presentarse solo el sangrado o puede ser asociado a otros síntomas que pueden ser bastante graves. En el caso de lo que es, por ejemplo, náuseas, vómitos, otros síntomas adicionales y con un volumen mayor de 80 mililitros, ¿no? Para empezar. Entonces, para esto nos va a ayudar bastante lo que son los cuadros gráficos de evaluación de pérdida sanguínea en las pacientes adolescentes. Nos va a servir mucho más en la consulta externa, pero nos va a ayudar también si es que hubo un seguimiento para ver cuál es el volumen. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son cuadros para ver puntuaciones en cuanto a cómo salen las toallas higiénicas durante el día y las puntuaciones que se dan en el cambio de toallas que estén completamente humedecidas o en el caso de tampones y en el caso de que se presenten menstruaciones con coágulos, ¿no? Según la medida nos dan un puntaje y nos hablan que con un puntaje durante el ciclo menstrual de 100 puntos, va a ser abundante, ¿no? En el caso de lo que es la hemorragia uterina normal, tenemos que tener muy en cuenta que rara vez va a ser un problema estructural en el caso de las adolescentes, 1,3 al 1,7%, muy contrario a mujeres en edad reproductiva, ¿no? Ya más adultas. Vamos a tener dentro del PANCOIN lo principal para las pacientes adolescentes va a ser la disfunción ovulatoria y las coagulopatías. Dentro de este cuadro que podemos tener acá, vamos a ver que dentro de los diagnósticos diferenciales de sangrado menstrual abundante en adolescentes, tenemos que, por ejemplo, dentro de las coagulopatías, la más importante, la enfermedad de von Willebrand,
otras difusiones plaquetarias o trombocitopenias. Vamos a tener la difusión ovulatoria en sí, y otras patologías como lo que son enfermedades tiroideas, ya sean asociadas a hipohipertiroidismo, bueno, todo lo que tenga en cuanto a lo que es embarazo, ¿no? En este caso vamos a ir fuera de lo del embarazo porque tenemos un poquito más de experiencia en ese lado, lo que son abortos, ectópicos, etc., pero la hemorragia uterina anormal más en no embarazadas adolescentes, ¿no? Entonces, la siguiente. Vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestros adolescentes? Durante los 2 primeros años posmenárquicos, aproximadamente la mitad de los ciclos que vamos a tener van a ser de tipo anovulatorios. ¿Y qué va a pasar? Lo que se da es que hay una inmadurez del eje hipotálamo hipofisiario gonadal que nos van a dar ciclos anovulatorios bastante frecuentes, ¿no? La anovulación, la falta de la ovulación nos va a traer como resultado la falta de progesterona, una producción excesiva de estrógenos que al no tener oposición van a seguir proliferando el endometrio, dando sin soporte vascular suficiente. Esto va a hacer que haya una disminución al tono de los vasos endometriales, vamos a aumentar la producción de lo que es el factor de crecimiento de endotelio vascular y finalmente cuando el folículo termina de involucionar, caen los estrógenos y empieza el sangrado abundante por el cual la paciente va a venir a nuestra emergencia, ¿no? Tenemos dentro de lo que es nuestro servicio un algoritmo que está publicado ya en las guías prácticas del instituto, ¿no? En el cual vamos a ver la patología de la hemorragia uterina anormal, en ese caso sería disfuncional, sobre todo en la emergencia, ¿no? Como mencionaba la doctora, bastante lo que es la anamnesis, edad ginecológica de la paciente, tiempo de menarca, relaciones, si la paciente tiene relaciones sexuales o no, o si ha habido relaciones sexuales o no, para descartar toda la parte que va con embarazo, ¿no? Antecedentes personales o familiares de coagulopatías o problemas tiroideos, otras patologías que pueden traer, por ejemplo, cefaleas como que vienen asociadas a hiperpolemias, por ejemplo, historias de alimentarias y peso y actividad física, ¿no? Importantísimo evaluar dentro del examen físico si tenemos una paciente hemodinámicamente estable o no, ¿no? Frecuencia cardíaca, tensión arterial y los otros estadios de Turner, etc. Y luego, en los estudios de imágenes, una buena ecografía pélvica en la que podamos ver, por ejemplo, diferenciar si hay algún tipo de embarazo o algún otro tipo de patología asociada a este sangrado por el cual podría la paciente. Y en los exámenes de laboratorio, siempre pensando dentro de lo que es la emergencia, que estamos preparados para todo, ¿no? Grupo y factor, cruzarle paquetes si que vemos que tenemos una paciente que está hemodinámicamente inestable, todo lo que es un buen perfil de coagulación, lo que prequirúrgicos, y vamos tomando ya pruebas, aparte de la prueba de embarazo, que nos va a dilucidar si es de tipo gestacional o no, pruebas para lo que es perfil tiroideo, prolactina, andrógenos, FSH, LH, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en sí en la emergencia, porque por flujos leves a moderados generalmente los vamos a ver en consultorio, con hemoglobinas generalmente estables por encima de 12, o en flujos moderados ya vamos a tener hemoglobinas entre 10 a 12 gramos por decilitro. Sin embargo, con los flujos abundantes, que son los que generalmente vienen a la emergencia por bastantes coágulos o por la descompensación que traen, vamos a encontrar hemoglobina generalmente entre 8 o menores de 8, ¿no? De 8 a 10 o menores de 8. Entonces, nuevamente en la emergencia, ¿no? Ver si la paciente está hemodinámicamente estable. Si fuese así, manejarlo como un flujo menstrual moderado, en el cual vamos a dar generalmente anticonceptivos orales combinados para lo que es el sangrado. Vamos a dar ahora las dosificaciones asociados a suplemento de hierro, ya sea sulfato ferroso, y asociado también a AINES, ¿no? Y luego revalorar en 48 horas para ver si la paciente requiere continuar hospitalizada o no, ¿no? En el caso de lo que son flujos abundantes con descompensación generalmente hemodinámica y hemoglobina menores de 8, entonces el manejo hospitalario de todas maneras
vamos a ver lo que es infusión de líquidos y transfusión, y empezar los anticonceptivos orales combinados, ¿no? Inclusive hasta 50 microgramos cada 6 horas para disminuir el sangrado. Y en el caso de que no tengamos respuestas en estas pacientes, podemos utilizar lo que son estrógenos conjugados por vía parenteral, ya sean intramusculares o endovenosos, ¿no? Hasta cada 6 horas para parar el sangrado de inicio, y luego, generalmente con pacientes hemodinámicamente estables, regresamos a lo que sería un flujo abundante, pero ya con tratamiento de flujo moderado. Entonces, el tratamiento en emergencia va a tener justamente lo que les decía: estabilizar a la paciente hemodinámicamente, corregir la anemia y mantener los ciclos normales de ahí en adelante, porque el tratamiento no va a terminar en la emergencia, ¿no? Entonces, en cuanto a los tratamientos endovenosos, vamos a tener la disponibilidad de estrógenos conjugados endovenosos que van a parar la hemorragia en el 72% en las primeras horas. Estos se van a dar de 4 a 6 horas hasta que cese la hemorragia, y luego se va a continuar con anticonceptivos orales combinados. En el caso de los gestágenos es otro tipo de tratamiento hormonal. Sobre todo lo tenemos en cuenta, por ejemplo, en pacientes que tienen trombofilias como antecedentes, en los cuales no les vamos a poder dar estrógenos, y ahí, por ejemplo, podemos utilizar lo que es la progesterona micronizada, que es lo que más tenemos a disposición, entre 100 y 300 miligramos por 10 días vía oral o vaginal, ¿no? Aquí importante, ¿qué es lo que más utilizamos? Porque muchas veces decimos sí, que intravenosos, intramusculares, los conjugados, pero en realidad, ¿qué es lo que tenemos en nuestra emergencia? Y inclusive en el instituto, lo que tenemos a la mano en la emergencia son anticonceptivos orales combinados que podemos encontrar en cualquier momento y a cualquier hora, ¿no? Entonces, el primer objetivo va a ser detener el sangrado, y esto es bastante importante. El esquema que generalmente utilizamos y está protocolizado en nuestra guía es un comprimido 3 veces al día por 2 días, luego un comprimido 2 veces al día por 2 días, y luego dejamos un comprimido al día hasta completar los 21 días, y generalmente en pacientes que tienen hemoglobinas que no han llegado todavía a su valor normal, vamos a suprimir lo que es el ciclo menstrual hasta recuperar a nuestra paciente, para luego ciclarla de manera, ciclarla ya con los ciclos de sangrado, para poder recuperarla totalmente, ¿no? En el caso de los ACOs, lo que van a hacer es reducir el flujo menstrual en un 50%, ¿no? Y en realidad son bastante efectivos. ¿Qué ACOs utilizamos? Utilizamos generalmente combinados que tengan como mínimo el etinilestradiol de 30 microgramos. Puede ser la combinación etinilestradiol con levonorgestrel, puedes utilizar, si tienes con clormadinona, con cicloterona, el que tengas, pero el etinilestradiol sí, idealmente 30 microgramos como mínimo. En el caso de sistemas de liberación intrauterina con levonorgestrel, que son los DIU con levonorgestrel, podemos utilizarlo como un tratamiento alternativo para la hemorragia uterina disfuncional, sobre todo en una adolescente que ya inició relaciones sexuales y que además requiere una anticoncepción eficaz, ¿no? Es una ayuda ahí también. Lo otro son los análogos de GnRH. Estos van a ser utilizados sobre todo en pacientes en las cuales no podemos utilizar o tenemos contraindicadas hormonas combinadas. Por ejemplo, en pacientes de trasplantes renales, insuficiencia renal, o pacientes con leucemia, o que han sido, por ejemplo, también refractarios a tratamiento, y su uso es limitado a largo plazo, a comparación de los anticonceptivos combinados, ¿no? No podemos extenderlos por mucho tiempo. Los tratamientos no hormonales, que generalmente van a ir asociados al anticonceptivo combinado. Tenemos, por ejemplo, el ácido tranexámico, que podemos empezar desde 250 miligramos cada 8 horas. Desmopresina, que en realidad no lo tenemos muy a la mano, pero está también lo que más utilizamos, AINES. Vamos a utilizar, por ejemplo, ibuprofeno de 200 a 400 miligramos 3 veces al día, naproxeno de 250 a 500 2 veces al día, o ácido mefenámico de 500 miligramos 3 veces al día.
¿no? En el caso del ácido mefenámico, generalmente lo empezamos 1 o 2 días antes de la menstruación y hasta por 5 días para que cese el sangrado. Además del suplemento de hierro que va a ir adicionado, ¿no? Generalmente en el instituto tenemos la ventaja que tenemos a hematología, que nos va a ayudar de todas maneras a complementar el tratamiento hormonal, ¿no? Pero siempre se da suplemento de hierro. El tratamiento quirúrgico, esto es lo último, ya se da justamente en casos refractarios al tratamiento médico y la técnica de elección va a ser un legrado uterino, ¿no? En este caso, las indicaciones va a ser lo que les decía, refractarios al tratamiento médico, contraindicaciones farmacológicas que no nos permitan dar los anticonceptivos, anemias con alteraciones hemodinámicas que no se corrigen durante la emergencia o impactos en la calidad de vida. Lo segundo importante que vamos a tener en la emergencia es la dismenorrea, sobre todo la dismenorrea severa. Vamos a tener que en la dismenorrea vamos a tener de 2 tipos, ya sea la primaria o la secundaria. En el caso de la primaria hay una ausencia de una patología orgánica que justifica esta dismenorrea, y en el caso de la secundaria va a ser consecuencia de alguna patología orgánica, que vamos a ir viendo también, por ejemplo, malformaciones mullerianas, endometriosis, etc. Entonces, ¿qué pasa con la dismenorrea? Que esto va a afectar la calidad de vida de más del 50% de las adolescentes. Y hemos visto, por ejemplo, Narring, en Suiza, tiene una prevalencia de hasta el 86,6% de sus adolescentes muestreadas, que fueron 3.340, con dismenorrea en sí. Y de ese 86%, el 12,4% presentaba dismenorrea severa, que vemos en la emergencia. Entonces, en el caso de la dismenorrea severa, va a ser aquella que limita la actividad cotidiana y está asociada a síntomas sistémicos graves, periodos de síncope, náuseas, vómitos intensos, ¿no? Que no permiten realizar la vida cotidiana y que las llevan a la emergencia. En el caso de la dismenorrea primaria, vamos a ver que esta se da porque hay un aumento del ácido araquidónico, que va a ser precursor no solo de prostaglandinas, sino también de leucotrienos, que nos van a provocar alteración de la actividad contráctil uterina, generando contracciones bastante incoordinadas, espasmódicas, isquemia, ¿no? Que va a ser lo que causa el dolor de esta paciente. En el caso del tratamiento de la dismenorrea primaria severa, el tratamiento farmacológico que vamos a tener está dirigido hacia los AINES, ¿no? Como primera línea, y también a los anticonceptivos orales combinados. En el caso de aquellas adolescentes que tengamos que dar un anticonceptivo como un método de planificación y que también tengan la patología de la dismenorrea, los anticonceptivos orales combinados van a ser nuestra primera línea porque nos van a ayudar con las dos, a cumplir el tratamiento de la patología y a la vez darle una anticoncepción eficaz, ¿no? Hay tratamientos no farmacológicos, sí, hablan mucho de lo que son las dietas, de tipos conductuales, sobre todo en algunas pacientes, acupuntura, inclusive neuroestimulación de alta frecuencia. Y en el caso de los quirúrgicos, cuando ya tenemos pacientes con una dismenorrea severa crónica, por ejemplo, se habla de lo que es ablación de nervio uterino o neurectomía presacral. En el caso de la dismenorrea secundaria, va a ser específico según la etiología, otro tema totalmente, porque vamos a formaciones mullerianas, endometriosis, EPI, tumores anexiales, estenosis cervicales y otras causas extraginecológicas que muchas veces se pueden confundir y que necesita de un manejo interdisciplinario, por ejemplo, pacientes con celiaquía, ¿no? Que nos van a generar otro tipo de molestias, ¿no? Listo. Dismenorrea también va a ir asociado, sobre todo a la secundaria, que vamos a ver ahora también en abdomen agudo ginecológico, porque vienen no solo por el dolor, el dolor abdominal, sino también asociadas a masas abdominales. Ahora, entonces, en cuanto al abdomen agudo ginecológico, bastante importante el abordaje en la emergencia, ¿no? Muchas frases que vemos o que hemos escuchado durante años, como operar puede ser fácil y lo difícil es saber cuándo no operar a la paciente, o que en el abdomen agudo quirúrgico el tiempo es oro, ¿no? Y lo de siempre, que no dicen, la clínica manda, y con eso a veces tenemos que guiarnos de nuestra clínica para saber el momento correcto para abordar a nuestra paciente.
En el caso de los dolores pélvicos agudos, ¿no? Tenemos aquí un cuadro en el cual tenemos los de tipo asociados al embarazo, como embarazos ectópicos, o los que no son relacionados al embarazo, en el caso de lo que son torsión de ovario, ruptura ovárico, bueno, la dismenorrea, que vienen vías mullerianas, tumores ováricos, endometriosis, generalmente como abdomen agudo ginecológico, no lo vemos tanto porque generalmente es más crónico, pero puede venir una paciente sí por un dolor intenso más asociado a una dismenorrea, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener, bueno, relacionados al embarazo, aborto, embarazo ectópico, un síndrome de Master-Allen que está descrito por una masa a nivel del ligamento ancho, ¿no? Rotura folicular, folículos hemorrágicos, rotura de quiste endometrial, una torsión anexial, EPI, ¿no? Y malformaciones obstructivas, que son las que vamos a ver ahora. Entonces, en cuanto a la causa anexial, vamos a tener lo que son masas ováricas, que pueden ser de tipo benignas o malignas. En las masas ováricas son bastante frecuentes, que son menores al 1% en menores de 17 años. Y en el caso de las benignas vamos a tener generalmente quistes funcionales, que son por encima de 5 centímetros, que nos pueden causar la emergencia ginecológica más asociada a una torsión ovárica de este tipo de quistes o masas ováricas. Pueden ser de tipo teratoma, generalmente lo que más vemos son cistodenomas, teratomas maduros, endometriomas o quistes funcionales, ¿no? La torsión ovárica, como les decía, nos lleva a una urgencia quirúrgica y es sobre todo con tumoraciones por encima de 5 centímetros. Tenemos aquí imágenes de un quiste apículo torcido, ¿no? Y en las ecografías, el Doppler también nos ayuda a ver el compromiso. Entonces, podemos tener los que son quistes ováricos y la torsión ovárica en sí. En el caso de la torsión ovárica, la presentación del dolor es mucho más súbito. En el caso del quiste hay que verlo bien porque pasa que nos da una torsión parcial, es decir, hay una torsión intermitente. Entonces la paciente viene con dolor y por ahí la evaluaste y el dolor, sí, hay dolor, pero no te sorprende como un abdomen agudo quirúrgico y a la hora la paciente la escuchas gritando en el tópico y es como que la ves y sí, hay rebote. Entonces, puede ser que a veces digamos, no, esa paciente está para hospitalizarla o programarla, darle analgésicos y reevaluarla, o que tengamos una emergencia, que sea ya una emergencia ginecológica, ¿no? El dolor en el quiste ovárico va a ir desde leve hasta severo, puede ser intermitente, como les decía. Vamos a palpar una masa que puede ser a veces vista por pediatría y referida para nosotros. Quistes activos hormonalmente, por ejemplo, cuando tenemos desarrollo prematuro de mamas o sangrado en pubertades precoces por ejemplo, tumores de la granulosa, náuseas, vómitos asociados, ¿no? Efecto masa sobre vejiga o recto, o roturas de quiste, y vamos a tener ahí irritación peritoneal por sangre o el líquido del mismo quiste, ¿no? En lo que es la torsión ovárica, como les decía, es de aparición más súbita y bueno, el abordaje sí va a ser de tipo emergencia. El abordaje idealmente debe ser una quistectomía, la de torsión y quistectomía. La salpingoferectomía, como les comentábamos con la doctora, idealmente no se debe dar a menos que realmente encontremos una necrosis del anexo, ¿no? Pero si no, generalmente lo que hacemos es detorcer, hacer la detorsión, realizar la quistectomía, hacerla con agua tibia, va revascularizando el cambio de color en el anexo, darle chance, esperar, no siempre decir nada, 2 minutos, no, lo sigo viendo parado, ¡fum! No, darle chance, 10, 15 minutos, ver cómo se va dando la revascularización y ser ¿no? Siempre el abordaje laparoscópico es el ideal, pero ante la emergencia y no tenemos laparoscopía, pues laparotomía, pero resolverlo para evitar perder el anexo.
Tenemos aquí una imagen de cómo se tenía un paciente teratoma con una torsión tubovárica derecha. Luego la detorsión, se hizo ya el drenaje, ¿no? Se ve cómo mejora la vascularidad. Y esta es una laparoscopía nueva, 7 meses, como no hubo ningún problema, ¿no? Se recuperó totalmente la vascularidad del anexo y no se tuvo que hacer ningún tipo de oferectomía, ¿no? En cuanto al abdomen agudo quirúrgico ginecológico en adolescentes asociado a embarazos, generalmente los que más tenemos pueden ser de tipo aborto, ¿no? Que también vienen asociados a hemorragias uterinas normales, o en el caso del embarazo ectópico, ¿no? Aquí siempre, de todas maneras, cuando tratamos con adolescentes, así como las niñas, darles un espacio a las adolescentes, porque generalmente hay negación de relaciones sexuales, ¿no? Darles un espacio para que puedan, durante la anamnesis, contarnos realmente si ha habido o no algún tipo de relación sexual o inclusive descarto de abuso sexual, poder evaluarlas de todas maneras en un lugar privado donde podamos explicarles, ¿no? Y que ellas nos puedan explicar si ha habido algún antecedente de relaciones o no, fechas de última regla, ¿no? Ver coincidencia en ese lado y, si no, guiarnos de la parte del examen, ¿no? Ver, por ejemplo, si hay en la exploración pélvica, vamos a ver, por ejemplo, el tamaño del útero, si hay un embarazo de mayor tiempo, y en el caso del embarazo ectópico, aparte del dolor abdominal y la beta-HCG que nos va a ayudar a definirlo, ver en la ecografía dónde está ubicado, ¿no? Si hay hemoperitoneo o no. Ahí vamos a ver los dos casos de embarazo ectópico, si está complicado o no complicado. En el caso, bueno, del no complicado, valorar criterios para poderle dar tratamiento médico si es posible. Y en el caso de los complicados, que son los que nos van a llevar a un abdomen agudo quirúrgico, lo mismo, ¿no? Beta-HCG, hemogramas, cruzar paquetes, tener grupo sanguíneo y factor para poder hacer transfusión, monitorización estricta, hemoglobina seriada, y puede ser de manera laparoscópica o una laparotomía de emergencia de no tener la vía laparoscópica idealmente. En el caso de las malformaciones obstructivas, eso lo veo importante porque muchas veces como ginecólogos generales, incluyéndome, no habíamos visto mucho eso o ni siquiera se nos había pasado por la mente al evaluar hasta que lo tenemos un poquito más en cuenta, ¿no? Dentro de las malformaciones obstructivas vamos a tener, por ejemplo, varias que vienen a la emergencia. Una de ellas, por ejemplo, el himen perforado, que está generalmente relacionado a un dolor abdominopélvico intenso, ¿no? Que es por lo que generalmente vienen, con una pseudoamenorrea primaria, con una historia en la anamnesis de dolor cíclico, pero sin sangrado, ¿no? Caracteres sexuales secundarios ya definidos y una masa pélvica, ¿no? Entonces, la evaluación, súper importante, la evaluación en la cual vamos a ver un himen distendido, violáceo, ¿no? Durante la ecografía vamos a poder ver un hematocolpos, incluido una hematometra. Muchas veces las pacientes dolor asociado también por una endometriosis, por esa patología, ¿no? Y en la ecografía evidenciamos eso, inclusive hematosalpinx y endometriosis que ya que por la larga data de este sangrado sin desfogue. Y el tratamiento va a ser de emergencia. Lo que hacemos es una incisión en cruz a nivel del himen con resección de colgajos y sutura, el drenaje y el lavado vaginal. Otra de las patologías obstructivas que vamos a ver, por ejemplo, que tenemos que tener en cuenta que pueden venir a la emergencia, son los tabiques vaginales transversos o agenesias vaginales o atresias vaginales, ¿no? En las cuales también vamos a evidenciar en la ecografía
un hematocolpos, ¿no? En el caso de los tabiques, según dónde estén ubicados. En el caso de los tabiques, la resección de los tabiques que son del tercio medio inferior van a ser por vía vaginal. En el caso de los tabiques que son del tercio superior, generalmente el abordaje va a ser por vía de la parotomía, ¿no? O vía abdominal. En el caso de las agenesias vaginales o tesis vaginales, lo que hacemos es un drenaje percutáneo, que generalmente esto es lo que se hace cuando todavía la paciente no puede ser referida. Nos pasó con una paciente en Arequipa en plena pandemia también, que no la podían todavía movilizar, y lo que se recomendó fue que se le haga un drenaje percutáneo con guía ecográfica, hematometra, para que pueda descomprimir hasta que la paciente pudiera llegar con nosotros y pudiéramos hacer el abordaje ya para la tunelización con guía, ¿no? Que es mucho más, a veces no lo pueden hacer, pero ya tan solo el drenaje percutáneo nos da de que la paciente no sea o no se le haga una cirugía inadecuada simplemente por salvar la emergencia, ¿no? Como comentaba la doctora, a veces con los tabiques vaginales que ya han sido tratados o que ya han intentado ser liberados, pacientes con una destrucción de la anatomía que ya es mucho más difícil poder repararla, en comparación de que, por ejemplo, pudieran hacer un drenaje y referirlo, ¿no? Otras patologías más raras, aplasia completa de vagina sin formación de cuello uterino o agenesias de cuello uterino. Otra malformación obstructiva que tenemos, pero que sí tiene sangrado menstrual, ¿no? Una paciente que tiene su sangrado menstrual todos los meses, pero que encontramos igual un hematocolpos en la ecografía. Es, por ejemplo, un síndrome de Gunther, en el cual vamos a tener lo que es un útero doble con un un tabique vaginal de tipo longitudinal, como lo vemos acá, doble útero, y el tabique va a ser tipo longitudinal, y es aquí, en este de acá, en el que se va a formar el hematocolpos, hematometra, ¿no? Entonces, el cuadro clínico va a venir a la emergencia por una dismenorrea intensa asociada a una masa pélvica, generalmente del cuerpo, ¿no? Y que el tratamiento va a ser de tipo resección del tabique longitudinal por vía vaginal, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasa? Que ven esta imagen y piensan que es un quiste o confunden ese hematocolpos o ese otro hemiútero con un quiste anexial o con una tumoración y hacen un abordaje de vía abdominal cuando el tratamiento es de vía vaginal, ¿no? Simplemente porque no se ha reconocido o no se ha tenido en cuenta que podría ser este tipo de malformación. Otra asociada, otro abdomen agudo quirúrgico en adolescentes asociado ya a antecedentes de relaciones sexuales, es una enfermedad pélvica inflamatoria, muchas veces asociado ya a no solo una salpingitis aguda con peritonitis, sino también asociados a abscesos, ya sean esos abscesos tubováricos en sí o que se hayan roto, ¿no? Importante también ahí dar el tratamiento, que va a ser de tipo, en el caso de los estadios 3 y 4, vamos a tener que hacer un tratamiento quirúrgico. En el caso de estadio 1 y 2, puede ser un tratamiento médico, ¿no? Hospitalizamos a la paciente para antibiótico-terapia. Importante también dentro de los diagnósticos diferenciales de abscesos en pacientes, eso en pacientes con relaciones, nos vienen también pacientes con imágenes de absceso o de un tumor anexial poco diferenciado y que vienen también por un abdomen agudo quirúrgico, pero no tuvieron relaciones sexuales, ¿no? Entonces ahí nos partimos la cabeza de dónde es ese absceso y cuáles son los diagnósticos diferenciales. Tenemos lo que han mencionado, TBC peritoneal o genital, un absceso pélvico por E. coli, que también puede darse, un absceso por actinomisis, ¿no? Bastante más raros, sí, pero que se presentan en la emergencia.
Y justamente hablando de estos casos, justo tenemos una paciente que vamos a dar de alta, hemos dado de alta ya el día de hoy, y justo yo ingresé a sala de operaciones con ella, una paciente de 12 años que tenía un tiempo de enfermedad de 2 semanas más o menos, con un proceso progresivo de dolor abdominopélvico que cada vez era más intenso, y era a izquierda, ¿no? Ese último día cursó con sensación de alza térmica, le llegaron a tomar 38 grados de temperatura, nada más. Fue una menarca con un régimen catamenial de 4 en 30, bastante regular la paciente por eso, hasta antes de esas 2 semanas. Y definitivamente un abdomen prácticamente en tabla, lo encontré con rebote positivo, se palpaba una masa, llegaba casi a 3 centímetros por debajo, poco móvil, bastante dolorosa. Ya un Turner 3 y imen anular, RS negativo, ¿no? Había un poco de flujo vaginal amarillento. Bueno, ahora que estamos con N95, un poquito más difícil poder identificar olores de nuestros flujos vaginales, pero según lo que refería la mamá como mal olor, ¿no? Encontramos una extensa lesión quística compleja, anexial, que es la que vemos aquí, y que meritaba correlación con marcadores tumorales, los cuales la paciente ya traía porque había sido evaluada en 2 clínicas y un hospital, inclusive terminó en el INEM pensando que era a descartar una tumoración maligna, ¿no? Todos los marcadores tumorales negativos, por los cuales el INEM le dijo, vaya a ser niño. Y en el caso de la resonancia magnética que se le hizo, se encontraron formaciones quísticas de señal heterogénea en el ovario izquierdo, formación de trayecto tubular parovárico, edema de los planos grasos, ¿no? Y una colección polilobulada y confluyente con nivel hidroaéreo, ¿no? Esa era la imagen que veíamos. Y en sala de operaciones, cuando entramos, emergencia y el abdomen ovoquirúrgico que teníamos, lo que encontramos era un absceso pélvico de unos 11 centímetros de contenido purulento fétido, aproximadamente 300, casi 400 cc, en fosa ilíaca izquierda, una pelvis congelada, con dificultad para visualizar órganos pélvicos, no logramos ver inclusive útero, a pesar de que lo teníamos en la resonancia magnética como que estaba todo bien, igual que el ovario derecho, no logramos verlo. Llamamos a cirugía pediátrica, quienes nos vinieron a ayudar, que hicieron una apendicectomía profiláctica, porque inclusive pensamos que podía haber sido una peritonitis por apéndice retrocecal, de otra variante, pero el apéndice estaba bien. Y en este caso, nuevamente, ¿no? Ante la emergencia, se hizo el drenaje, se tomaron lograr tomar muestras de todo lo que encontremos. La pelvis está totalmente congelada, por lo cual ya no pudimos entrar más. Se pusieron drenes tubulares para efectivizar un buen drenaje y poder hacer un control postoperatorio. Y encontramos infección por actinomices. El cultivo que habíamos tomado del líquido que había salido era negativo, pero en la patología lo que encuentran generalmente son gránulos de azufre actinomicótico con centro basófilo y prolongaciones radiales, ¿no? Tenemos acá justo la patología que nos llegó hoy. Como les decía, empezamos en TBC genital, pero VAR negativo para Sil-Nielsen, y encontraron, sí, un tejido fibroso con denso infiltrado inflamatorio mixto, congestión hemorrágica, áreas de necrosis y presencia de colonias de germen, infección por actinomyces y Israel. Y lo que era un absceso pélvico por actinomyces, ¿no? Raro, sí, pero nos lo podemos encontrar en la emergencia. Muchas gracias. Excelente, Wendy, muchísimas gracias. La verdad que la acogida es enorme, tenemos muchísimas preguntas.
Algunas de ellas acaban de ser contestadas por Wendy, pero vamos a empezar. La primera pregunta nos viene desde Venezuela, la doctora Esmeli Salazar. Esta pregunta es para ti, Sole. Niñas de 4 años con persistencia de sinequia vulvar, ¿cuál es la conducta? Sabemos que no es una emergencia, pero de pronto. Sí, un tema muy interesante. Bueno, mira, primero tenemos que basarnos en los tratamientos previos. ¿Por qué? Porque el tratamiento de primera elección son las cremas que contienen estrógenos. Pero muchas veces la crema se ha utilizado por mucho tiempo y sin los ejercicios correctos. Recordar que la crema del tratamiento, el 90% son los ejercicios que hagamos. Y en 15 días esa sinequia se tiene que resolver. Porque si no se resuelve, esa niña va a empezar a presentar signos de estrogenización. O sea, puede presentar botón mamario, puede presentar coloración en genital. Si la niña nunca ha sido tratada, yo empezaría, y tiene estadio de Tanner 1, empezaría con estrógenos vía local y con sus ejercicios 5 veces al día, 20 veces por sesión, y las cremas entre 2 a 3 veces de la sinequia. Pero si la niña, digamos, ya ha sido tratada con estrógenos y de repente ya incluso hasta botón mamario, coloración de los genitales, corticoides. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El estrógeno engrosa el labio para separarlo y el corticoide lo adelgaza para separarlo. Entonces, el estadio de Tanner, si es Tanner 1, estrógenos y ejercicios. Y si ya hay signos de estrogenización, corticoide para adelgazar. Y si con eso no mejora, tratamiento quirúrgico. Pero para 4 años, si el pronóstico es bueno, eso se habla. Excelente. Doctor Rolando Figueroa pregunta, ¿qué valor aporta la sonografía en estas niñas para orientar el diagnóstico? Pero en general, no por sinequia, sino es una pregunta en general. La sonografía, o sea, la ecografía para orientar el diagnóstico en niños. ¿La genitografía? No, sonografía, o sea, la ecografía. Ya. En niñas, estándar es ecografía y en ginecología también. Nosotros podemos evaluar muy bien los órganos internos en las niñas. Lo que pasa es que necesitamos entrenamiento y es una de las cosas que normalmente yo, por ejemplo, que hago también la parte privada, siempre paro recalcándole a los ecografistas volumen ovárico, volumen uterino, volumen de cuello y muchas veces incluso más que leer el reporte, ver las fotos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es una niña de 3 años y me están describiendo línea endometrial, ¿no? Entonces, línea endometrial, yo pienso pubertad precoz, estadio de Tanner 1, o sea, esa ecografía puede ser que esté bien, pero el informe esté mal, ¿no? Me están describiendo úteros con volúmenes mayores, ovarios con volúmenes mayores. Y otra de las cosas también que suelo yo ver mucho la foto es cuando todo el síndrome de ovario poliquístico, cuando sabemos que los ovarios adolescentes pueden tener un volumen mayor y los conceptos de síndrome de ovario poliquístico para adolescentes son diferentes. Entonces, de nosotros no trabajamos informaciones, por ejemplo, para alguien que todo el día ve úteros en niñas normales, encontrar una malformación generalmente se nos hace un poco más sencillo, ¿no? Entonces, cuando al inicio las doctoras jóvenes que tenemos ahora muy buenas, se les hacía difícil encontrar los Wunderlich, encontrar los tabiques, y luego después de tanta práctica ahora ya son más expertas ellas en encontrar malformaciones, ¿no? Entonces, para nosotros en pediatría, la ecografía pélvica y la técnica, ojo, cuando estamos, por ejemplo, cómo hacer una ecografía en una niña con espina bífida, cómo hacer una ecografía pélvica en una recién nacida, son técnicas importantes, las invito cuando gusten a rotar por el servicio en ecografía, ¿no? Cuando la niña tiene algún trastorno en Down, en niñas con trastornos de conducta, ¿cómo hacemos las ecografías pélvicas? Y las hacemos y creo que con mucho grado de certeza. Sí, doctora, ahí quería comentar justo, importante, por ejemplo, que tuvimos inclusive niñas que nos refirieron desde Huancavelica, me acuerdo una de las pequeñitas por una tumoración anexial, y era una niña con una diabetes mellitus tipo 1, vejiga neurogénica, y la
aparecía y desaparecía el quiste, y era que por la vejiga neurogénica le pusimos una sonda y no había ningún quiste y se regresó con cabelica. O sea, cosas como esas en las cuales hay que tener mucha precisión con niñas pequeñitas o con patologías asociadas, ¿no? Una inquietud para Sole. El doctor Fernando Noriega pregunta, ¿qué nivel? Con una niña que tiene un diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico ginecológico, ¿quién operaría? ¿El cirujano pediatra o el ginecólogo general? Bueno, todo lo que es ginecológico lo tiene que operar el ginecólogo. Lo que pasa es que muchas veces los ginecólogos que trabajan con adultos no quieren arriesgarse, de repente entrar con niñas pequeñas. Los cirujanos pediátricos lo evalúan todo desde el punto de vista quirúrgico y no es raro que muchas veces los cirujanos pediatras incluso hacen oforectomías o no son conservadores como en el caso de nosotros. Entonces, toda la patología ginecológica debe ser vista por un ginecólogo. Ahora, lo que sí es importante, como en todas las subespecialidades, es que debe ser vista por un ginecólogo que esté entrenado, que haya visto. Entonces, uno de los mayores problemas que tenemos en la institución, salvo excepciones, es que pocos ginecólogos o pocos residentes de ginecología rotan por el servicio. La mayoría de los pediatras. Y realmente, por ejemplo, nosotros operamos con los cirujanos pediatras. Los cirujanos pediatras, los residentes, son los que, digamos, aprovechan de todo lo que nosotros hacemos en la institución. Entonces, y tenemos ginecólogos, residentes de ginecología que rotan, pero la gran mayoría, existen ginecólogos que no saben que existe la especialidad, ¿no? Nosotros debemos apuntar a que se masifique la subespecialidad, ¿no? A que no estemos concentrados en un solo sitio y muchas veces da pena que a veces las niñas, por ejemplo, ahora en esta cuarentena nos han estado llamando de todas partes del Perú para que no hemos podido solucionar debido a que ellas no podían viajar, ¿no? Muchas veces hemos tenido que ir a apoyar y algunas veces no hemos podido viajar. Okay. De la doctora Rocío Zapata, buenas noches. ¿Cuál es el tratamiento de un hematoma vulvar que ocupa 2/3 partes del labio mayor? ¿Cuáles son los criterios de debilidación? Los criterios de debilidación son la tensión, el dolor. Si nosotros tenemos un hematoma tensión, tenemos que debilitar, porque recuerden que después de la tensión viene la necrosis. Y muchas veces nos han llegado labios menores o mayores necróticos, donde hemos tenido que hacer incluso hasta injertos o setaplastías para tratar de cubrir la zona que ha quedado descubierta. Entonces, el drenaje va en relación al dolor, a la zona que ocupa, a la edad de la niña. Recuerda que la niña con poca pérdida sanguínea puede tener una descompensación hemodinámica. Ahora, un tip es que siempre se tiene que drenar en la unión de la mucosa con el labio, nunca en la parte del labio propiamente dicho o en la piel. Pacientes que han drenado en la piel, eso no cierra y muchas veces hemos tenido que hacer setaplastías para tratar de suturar. Entonces, cosa cierra. Así el hematoma esté muy hacia la piel, siempre buscar la mucosa para el drenaje. Bien, la doctora Wendy, ¿considera el tratamiento con ácido tranexámico para HUD? Sí, dentro de los tratamientos farmacológicos, el ácido tranexámico está, como decíamos, por ejemplo, en dosificación de 250 miligramos cada 8 horas, inclusive hasta los 5 primeros días o hasta que pare el sangrado. Pero no es el tratamiento de primera línea. En el caso de las pacientes, el tratamiento de primera línea va a ser con los anticonceptivos orales combinados, ¿no? O en todo caso los progestágenos si es que no se le puede dar estrógenos, pero al igual que los AINES generalmente van como ayudantes, o sea, ayudan al tratamiento, más no es la primera línea, ¿no? Y siguiendo con el mismo tema, un HUA con hemoglobina, con anemia moderada, el tratamiento con ACO debe ser continuo, es decir, no descansar 7 días, sino indicarlo continuamente en el uso. Exacto, justamente lo que les comentaba.
anemia moderada o severa. En el caso de las severas, las transfusiones y lo que hacemos es suprimir la menstruación, ¿no? Empezamos con los sacos y los mantenemos hasta que logremos idealmente una hemoglobina estable, ¿no? Generalmente en el instituto empezamos nuevamente el ciclo hormonal o tratamiento con NACO ciclado, o sea, con descanso, cuando la hemoglobina está por encima de 11.8, 12 de hemoglobina, ¿no? Hasta que no hayamos recuperado a nuestra paciente, suprimimos la y luego reiniciamos. Generalmente eso nos toma un promedio de 3 a 6 meses, 3 meses generalmente, sobre todo cuando tenemos pacientes con anemia moderada o que han llegado con anemia severa. Bueno, yo te pregunto para ti, ¿las adolescentes pueden tener EPI sin haber tenido relaciones sexuales, es decir, por otros gérmenes? Como hemos visto, los abscesos por E. coli, que también hay, pero la EPI va más relacionada, ¿no?, a enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Clamidia, gonorrea, generalmente clamidia, que es más de tipo asintomática. Hasta actinomices, ¿no? Ajá, actinomices. Cuando estuve por ahí también me tocó un caso. Actinobacter también hemos tenido. Sí, pues, hemos tenido. La doctora Catherine Campos dice, buenas noches, ¿es seguro la detorsión de quistes anexiales? ¿Hay relación con trombosis? Sí, yo tuve la oportunidad de revisar bastante y en pediatría no existe información al respecto. Todo el conocimiento que existe sobre trombosis es más que nada teórico. Entonces, en pediatría, personalmente, cuando empezamos con la etapa de conservación, era un poco difícil porque a veces dejábamos realmente anexos negros, o sea, morados, ¿no? Entonces decíamos, ¿y si hace fiebre? Siempre el temor. Poco a poco, con la experiencia, fuimos dejando el temor y yo puedo decir, en la práctica que tengo, la cantidad de niñas que he operado, que he dejado anexos y nunca he tenido que entrar a una segunda intervención por alguna patología. Se recupera. He tenido la oportunidad de volverlas a operar y encontrar el anexo totalmente recuperado. El Doppler, muchas veces al mes de haber hecho la detorsión, aún siendo trompa, anexo, se recupera. Entonces, no tener un temor de dejar un anexo morado. Si ustedes lo ven marrón, como las imágenes que presenté, eso sí es necrótico, eso sí tiene que salir, eso no hay más que hacer, pero si es violáceo, eso solamente es congestión, sangrado venoso, y tampoco no es que lo van a detorcer y se va a poner rosadito. No, o sea, lo detuercen, hacen la quistectomía y la evolución va a ser buena. Otra pregunta para ti, Sole. La doctora Rocío Zapata, ¿cuál es el tratamiento de hematoma vulvar? Como digo, la cantidad de lesión que va a haber va a depender mucho de la edad. No es lo mismo tener 100 mililitros en una niña de 2 años y tener 100 mililitros en una adolescente de 15 años. Pero si el hematoma está a tensión, recuerden que todo tejido a tensión va seguido de necrosis. Entonces, y si no se necrosa, se tiende a drenar y muchas veces vienen con infección. No es raro que nos lleguen a los 3, 4, 5 días con secreción purulenta de la zona del hematoma. Entonces, el drenaje es, si vemos un tejido a tensión, tienen que drenar. Ojo, use las imágenes de que al inicio a veces podemos tener un hematoma pequeñito y resulta que vino a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche y se ríe Wendy porque se acuerda, nos está llegando un hematoma a tensión y tenemos que entrar a sala de emergencia, ¿no? Entonces, no nos confiemos, esos hematomas pequeños son sangrado venoso, son sangrados lentos. Tengan a la niña en observación. Para Wendy, ¿cuál es el manejo postoperatorio de la paciente a la cual se le ha resecado un tabique vaginal transverso, bajo, medio y alto? El manejo postoperatorio. Sí, en el caso del manejo postoperatorio, lo ideal es mantener, evitar la estenosis, ¿no? Aparte de la buena técnica quirúrgica,
es, por ejemplo, dentro de la bibliografía nos refieren utilizar, por ejemplo, tutores, o en nuestro caso, que tenemos un poquito más a la mano, utilizamos, por ejemplo, tampones, ¿no? Los tampones súper, que son un poquito más gruesos, para poder mantener la permeabilidad de la resección del tabique, ¿no? Y buena higiene y la supervisión. En cuanto a las sospechas de abuso, ¿hacen llamado a la autoridad policial y a la fiscalía? Sí, nosotros en el Instituto Nacional de Salud del Niño trabajamos con el MAMIS. El MAMIS es un equipo, está conformado por psicóloga, asistente social, abogada. Entonces, cuando nosotros tenemos una niña de abuso y viene por emergencia, lo primero que nosotros tenemos que dar es el kit de emergencia. Y luego ver si el estado de la niña amerita un ingreso a sala o no amerita un ingreso a sala, porque no es lo mismo llegar una niña por tocamientos o de repente llegar una niña que está sangrando. Cuando eso sucede, nosotros tenemos que entrar a sala de operaciones aún con el médico legista, y si no llega tenemos que entrar y solucionar el problema médico. Nuevamente, nosotros vemos a la niña desde el punto. Tenemos un informe que nosotros hacemos y que generalmente está convalidado con los informes médico-legales. Una vez que nos llega la niña de abuso y que le dimos la atención primaria, la atención médica, inmediatamente llamamos a MAMIS para que ellos se encarguen de comunicar al fiscal de familia, llamen al médico legista y de acuerdo a eso se informe también al juez de familia, porque según la última norma se tiene que informar a los jueces de familia. Y dependiendo del estado de la niña, ya se decide si la niña regresa con los padres o pasa para un albergue. La doctora Marlene Trillo tiene una inquietud. En niñas de 11 años o menos con una HUA que no cede con AINE, ¿se puede ciclar también con esquema de ACO? ¿Lo toleran? Sí, en el caso de los pacientes, púberes, ¿no? Que recién están empezando, o en menarquia temprana, en el caso de la tolerancia, lo que se puede adicionar son antieméticos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, nuestras dosis de cada 8 horas, generalmente damos Gravol, ¿no? O dimenhidrinato 30 minutos antes de cada toma para ayudar a que la paciente pueda tolerar pueda tolerar mejor la medicación, ¿no? Y se mantiene generalmente los 2 primeros días. Estas molestias gastrointestinales o ante la medicación pueden generalmente durar 2 o 3 días, pero después de eso, las pacientes toleran bastante bien la medicación. Hay varias preguntas, pero en realidad al público presente estamos priorizando los que tienen que ver con el tema, ¿ya? O sea, en las emergencias en ginecología infanto-juvenil. En el tratamiento de himen imperforado, la incisión en cruz con incisión de colgajos, ¿cuál sería el tratamiento de los bordes? Se sutura con puntos separados con cálculo crónico 3 ceros, se coloca una sonda Foley para evitar adherencia y cicatrización. Lo que hacemos es en cruz, y los colgajos se suturan hacia los lados. Puede ser con catgut, nosotros también lo hacemos con Vicryl 3.0, sí, generalmente con 3.0, y si hay una buena técnica, no necesitaríamos sonda ni alguna otra cosa para tener la permeabilidad, ¿no? En todo caso, por ejemplo, nosotros utilizamos bastante como tutores los tampones, que nos pueden ayudar a mantener la abertura, ¿no? Que sea adecuada. ¿Se daría el mismo tratamiento en el caso de tabique vaginal inferior? En tabique vaginal inferior. Sí, como les digo, los de tipo medio e inferior, la resección es de tipo vía vaginal y se hace la resección.
cogemos también en 4 puntos para hacer la resección y darle la apertura adecuada, ¿no? En el caso de los altos, sí se hace una tunelización, inclusive lo que se hace para poder tener una adecuada salida o una adecuada tunelización es abrir la cavidad endometrial por el fondo uterino para poder ingresar una guía, ¿no? Que puede ser una sonda, por ejemplo, para poder tener bien la tunelización hacia la nueva vagina. Excelente. Bueno, la verdad que hubieron muchísimas preguntas. Les agradezco muchísimo. Para finalizar, tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de emergencias en ginecología infanto-juvenil, es muy, muy importante el planeamiento. Es fundamental, establecer el manejo, si va a ser inicial, si va a ser sugerido, si este manejo va a ser también multidisciplinario, donde no va a estar de lado al manejo psicológico, tanto de la niña, incluso a la familia, ¿cierto? Siempre pensar en el manejo conservador, el manejo vía laparoscópica y pensar siempre en planear la detección. También es muy importante el abordaje de la paciente, el buen diálogo, lograr una buena empatía con la paciente y la familia para lograr la recuperación de nuestras niñas. Bueno, muchísimas gracias, Wendy, muchísimas gracias, Sole, no te veo. Excelentes referencias al público. Nosotros vamos a colgar en nuestra página web estas ponencias. Van a estar disponibles a partir de la siguiente semana. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Nos estamos viendo para nuestra última sesión, el último lunes, el 9 de noviembre, siempre a las 8 de la noche. Muchas gracias. Gracias. Luego.